Hola muchachos de la Escuela Técnica 26, esto es termodinámica y les subo en esta oportunidad a mi canal de YouTube una nueva clase referida a los gases ideales o gases perfectos. Bien, como ustedes sabían, la materia en la naturaleza se presenta bajo tres aspectos, bajo tres estados, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cada estado tiene sus características propias que lo definen. En el caso de los gases, ustedes ya sabían que los gases carecen de forma y de volumen. ¿Por qué? Porque adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Y los gases son fundamentalmente fácilmente compresibles, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar ahora en esta oportunidad de los llamados gases ideales o gases perfectos, que son aquellos que cumplen con las leyes de los llamados gases ideales o gases perfectos. Y vamos a ver la primera ley de estos gases perfectos, denominada ley de Boyle-Mariot. Para ello vamos a hacer uso de una experiencia muy simple, de un dispositivo muy sencillo, que consiste en un cilindro cerrado herméticamente mediante un pistón o émbolo, dentro del cual tenemos un gas, puede ser aire atmosférico, aunque el aire en realidad no es un gas, es una mezcla de gases, ¿no? Dicho cilindro está comunicado mediante un tubo a un instrumento denominado manómetro, que como ustedes sabían es un instrumento que permite o posibilita medir la presión tanto de los gases como de los líquidos. En este caso vamos a medir la presión de un gas. Bien. Si yo le aplico una fuerza, F, al pistón o émbolo, evidentemente su desplazamiento va a hacer comprimir ese gas. O sea, el volumen de ese gas se va a reducir por compresión. Y en consecuencia va a aumentar la presión, ¿no? Esto lo pueden comprobar ustedes cuando con el inflador de la bicicleta tapan el orificio con un dedo y comprimen el gas que hay en su interior. Van a sentir que aumenta la presión y se reduce el volumen, lógicamente, ¿no? O sea, hay una reducción de volumen con aumento de presión. Ahora bien, la compresión tenemos que hacerla en forma muy lenta, porque si la hacemos de manera violenta, digamos, ¿no? En forma impulsiva, el gas va a incrementar su temperatura. Y esta ley se fundamenta en que la temperatura debe mantenerse constante. Y ustedes dirán, ¿por qué cuando se comprime entonces violentamente un gas, el mismo se calienta, o sea, eleva su temperatura? Bueno, porque se incrementa lo que se denomina energía interna del gas. En palabras simples, decimos que las moléculas de ese gas se agitan con mayor velocidad, ¿no? O sea, se incrementa la energía cinética en la estructura molecular del gas. Y en consecuencia aumenta la temperatura o estado térmico, como ya lo habíamos visto en termometría, ¿no? Por ese motivo, para que esta ley resulte, dado que es una ley que se lleva a cabo mediante una constancia en la temperatura, a temperatura constante, la compresión debe efectuarse en forma muy despacio, ¿no? Para evitar justamente que suba la temperatura. Acá aclaramos algo muy importante. En termodinámica, todo proceso donde su temperatura se mantiene constante se denomina isotérmico. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros hablemos de un proceso isotérmico, es aquel donde su temperatura no varía, se mantiene constante. Entonces, bueno, comenzamos a comprimir el gas por medio del émbolo pistón, se reduce su volumen, aumenta la presión. Y para un volumen B sub 1 tendríamos una presión P sub 1, para un volumen B sub 2 una presión P sub 2. Ahora bien, si nosotros efectuamos los productos de dichos volúmenes y presiones, vamos a obtener un valor siempre constante. Es decir, que matemáticamente podemos poner que P sub 1 por B sub 1 me da un valor que tiene que ser igual a P sub 2 por B sub 2 y siempre constante. O sea, cuando uno sube, el otro baja. Cuando una magnitud sube, la otra baja. Y se mantiene ese valor numéricamente constante. Siempre y cuando la temperatura en el proceso, vuelvo a repetir, se mantenga constante porque es un proceso isotérmico. Entonces, podemos enunciar esta ley diciendo que a temperatura constante el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que soporta. O en otras palabras, a temperatura constante, el producto de la presión y el volumen del gas nos arroja siempre un valor constante. Ahora bien, si graficamos en un sistema de coordenadas la presión en la ordenada y el volumen en la abscisa, obtenemos una curva
que matemáticamente responde a una hipérbola equilátera, pero físicamente la vamos a llamar isoterma. Y acá no hay que confundir los términos. Isotérmico era el proceso, porque la temperatura del mismo no variaba. La gráfica de este proceso se denomina isoterma. Bueno, con esto ya vimos la primera ley, que es la ley de Boyle-Mariot. Vamos a ver ahora las leyes de Charles Gay-Lussac. Bien, como dijimos, vamos a ver ahora las leyes de Charles Gay-Lussac, que son dos. Estas leyes se remiten a la dilatación de un gas por variación de temperatura, ¿no? Pero acá tenemos que tener en cuenta que tanto en la ciencia como en la técnica se emplea una escala especial, ¿no?, para determinar las temperaturas, que es la llamada escala absoluta o escala Kelvin, escala de temperaturas absolutas o escala Kelvin. Lógicamente, medida en grados Kelvin, ¿no?, definida en grados Kelvin. Hasta ahora habíamos visto que la temperatura la definíamos con la escala centígrados Celsius, entonces para pasar a escala Kelvin simplemente tenemos que sumarle a los grados centígrados o Celsius 273 para que nos dé justamente en grados Kelvin. T minúscula siempre va a designar la temperatura en grados centígrados o Celsius. T mayúscula es la temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿no? Esto es importante porque de ahora en más vamos a emplear siempre temperaturas definidas en esta escala, ¿no?, en escala Kelvin. Esta escala tiene la particularidad de que carece de valores negativos, a diferencia de las escalas que habíamos visto anteriormente, como por ejemplo la centígrados Celsius. Bien. Un gas puede dilatarse de dos formas: a presión constante o a volumen constante. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, es muy simple. La primera ley de Charles Gay-Lussac, responde a una dilatación donde la presión permanece constante. ¿Y cómo es esto? Bueno, nos imaginamos, como vimos anteriormente, un cilindro que contiene un gas que está cerrado con un émbolo pistón conectado, comunicado a un manómetro. Yo voy a calentar por medio de una fuente de calor, un mechero, un soplete, esa masa de gas y lógicamente se va a dilatar, lo que va a producir un desplazamiento de este pistón o émbolo, incrementándose su volumen, ¿no? O sea, de un volumen inicial pasamos a un volumen final, por ejemplo, de un volumen B sub 1 a un volumen B sub 2. Pero la presión se mantiene constante, porque lo que varía acá es el volumen, ¿no? La cosa va a ser distinta, y por ese motivo nos remitimos a la segunda ley, cuando lo que se mantiene constante es el volumen. ¿Y cómo mantenemos constante el volumen? Bueno, muy simple. Encerramos el gas en un recipiente rígido, por ejemplo metálico, indeformable, y lo calentamos. Acá, como el recipiente es indeformable y sabemos que el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, evidentemente el gas no puede incrementar su volumen, pero sí va a incrementar su presión, ¿no? Porque al estar comunicado el recipiente al manómetro vamos a observar un aumento de la presión que pasa de P sub 1 a P sub 2. Resumiendo, tenemos que un gas puede dilatarse a presión constante o a volumen constante, manteniendo constante la presión, manteniendo constante el volumen. La primera ley de Charles Gay-Lussac se va a remitir justamente a un proceso donde la presión se mantiene constante. Y nos dice que a presión constante los volúmenes de una masa gaseosa resultan ser directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas, medidas en grados Kelvin, ¿no? Bien, la segunda ley, como ya habíamos adelantado, se va a remitir a un volumen constante, ¿no? Un proceso donde el volumen se mantiene constante. Y la podemos definir diciendo que a volumen constante, las presiones que soporta una masa de gas o una masa gaseosa son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas, ¿sí? Acá están las dos expresiones matemáticas de ambas leyes. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación de estado de los gases. Bien, la ecuación de estado de los gases, como dijimos, es una ecuación que plantea, o mejor dicho, que vincula entre sí los tres parámetros fundamentales del gas, que son la presión, el volumen y la temperatura. En esta ecuación que vemos acá, nos dice que la presión P sub 1 de ese gas, o el volumen P sub 1, o sea, corresponde a esa presión, y la temperatura T sub 1 absoluta, tiene que ser igual a la presión P sub 2, o sea, pasamos a un segundo estado, ¿no?, que corresponde a un volumen P sub 2 y a una temperatura T sub 2, igual a una constante.
Es decir, que la presión por el volumen dividido la temperatura me va a dar siempre un valor constante. Pero todo esto remitido siempre al mismo tipo de gas, ¿no? Si cambia el gas, lógicamente tenemos que efectuarlo con otra ecuación, ¿no? Volver a plantear la ecuación, pero para ese gas. Pero podemos plantear una ecuación que sirva para cualquier gas, para todo tipo de gases. Y se conoce con el nombre, esa ecuación, de ecuación general de estado de los gases, donde vamos a introducir el concepto de mol. ¿Qué es el mol, en principio? Bueno, el mol es química esto, ¿no? El mol es el peso molecular expresado en gramos, o también en kilogramos, ¿no? Llamado también molécula gramo, molécula kilogramo. Mol, peso molecular expresado en gramos. Hay algo que se conoce con el nombre de volumen molar. ¿Por qué? Porque para cualquier tipo de gas, un mol a 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin, y una atmósfera de presión, ¿no? 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ocupa siempre un volumen de 22,4 litros, denominado, lógicamente, volumen molar. Esto se cumple para cualquier tipo de gas, ¿no? Si nosotros ahora planteamos la ecuación anterior, la ecuación de estado que habíamos visto, y reemplazamos por los valores, ¿no?, remitidos al volumen molar, y ponemos como presión una atmósfera, como volumen molar, 22,4 litros, y temperatura 0 grados centígrados, en este caso 273 grados Kelvin, nos va a dar un valor que corresponde a 0,082 con las unidades correspondientes. Litros, atmósfera, sobre grados Kelvin por mol, porque esto se remite siempre a un mol. Y acá tenemos una constante R, ¿no? Este valor, ¿no?, nos da o implica una constante R, la llamamos R, que la vamos a denominar constante universal o molar, que sirve para cualquier tipo de gas, ¿no? Y remitida siempre a un mol de gas. Ahora, si yo quiero plantear la ecuación anterior para cualquier tipo de gas y para n moles de un gas, me queda de esta forma. Me queda que presión por volumen va a ser igual al número de moles por la constante universal o molar del gas por la temperatura absoluta. Las unidades, lógicamente, son las mismas que usa la constante. Y esta es la ecuación general de estado de los gases ideales que sirve para todo tipo de gases. Bien, bueno, esto fue un panorama muy sintético, perdón. Vamos esto a terminar de definirlo en el Classroom, cuando hagamos por intermedio del Classroom el Meet, y vamos a hacer problemas de aplicación también siempre muy sencillos, porque la idea justamente, como siempre les digo, es que quede el concepto general de todo esto que venimos explicando, ¿no? En este caso, el remitido a los gases ideales. Bueno, nos veremos entonces en un próximo encuentro que será a través del Meet.